Dios está aquí, amén. Qué bueno es el Señor. Como el Señor ha puesto en el corazón del pastor invitarnos a orar, ha sido una invitación a orar. El Señor también puso en mi corazón que predicara de la oración, así que he titulado este mensaje La oración de Jesús. La oración es una cosa compleja. Si hay algo difícil de hacer en la vida cristiana es orar. Y orar es complejo porque orar es un acto sobrenatural. Y cuando uno llega a la iglesia y la gente le va a enseñar a uno acerca de la oración, lo primero que a uno le dicen es: orar es fácil, orar es hablar con Dios. Eso es como decirle a alguien: comer es abrir la boca. Y uno se para allí en la inmensidad de su soledad y uno como que comienza a hablar y uno dice: ¿me estoy volviendo loco o qué pasa aquí? Y muchas veces en la oración no sentimos nada. En la oración no siempre vamos a sentir algo, pero siempre pasará algo. Y es que orar es una disciplina. La gente en la iglesia sabe orar, pero eso creían los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo oraban. Un judío promedio ora 3 veces al día. Uno ve los escritos de Daniel, oraba 3 veces al día. Ve a Jeremías, oraba 3 veces al día. Siempre había sido inculcado en su actividad cúltica la expresión de la oración. De hecho, un día yo iba en un avión y se hizo las 3 de la tarde y un judío se tiró sobre el avión y comenzó a orar. Así que ellos oraban. Pero surge este mensaje a partir de una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. He dicho que los discípulos sabían qué orar. Ellos ven orar a Jesús y le hacen la siguiente pregunta: Maestro, enséñanos a orar. ¿No sabían los discípulos orar? Sí sabían. Pero ¿qué vieron los discípulos en la vida de oración de Jesús que entendieron ese día que no sabían orar? Eso es lo que voy a tratar de predicar esta mañana. O sea, vamos a tratar de enseñar algo que fue esencial en el ministerio de Cristo y fue la vida de oración. Cristo no oraba como el minuto de Dios. Cristo no oraba como muchos cristianos cuando tenían problemas. Cristo tenía una vida de oración. Y tener una vida de oración es muy diferente a tener un hábito de oración. Es más, los evangélicos casi todos oramos iguales. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Uno se sienta a la mesa y todos decimos: Señor, bendice estos alimentos y dale al que no tiene. Levante la mano el que no ha orado así. No es aleluya. Oramos igual porque no sabemos orar. Entonces vamos a aprender a orar como Jesús le enseñó a sus discípulos que debíamos ¿qué? Orar. Bien, a mí toda la vida me ha costado orar. El que diga lo contrario está mintiendo. Cuando yo llegué a la iglesia era una iglesia de oración. Había culto los lunes de oración, había miércoles de doctrina, viernes violento, había sábado por la mañana ayuno, sábado por la tarde culto de jóvenes y domingo por la mañana escuela dominical. Todo el tiempo estábamos en la iglesia. Y el culto más aburrido era el culto de oración. Entonces un día el pastor me dijo: usted no está viniendo al culto de oración, tiene que venir al culto de oración. Y yo comencé ahí el culto de oración. Y todos los que habían eran unas viejitas. Y las viejitas comenzaban a hablar en lengua. Kia la vasalla, yo mirando el carro Kia. Así que yo quería hablar en lenguas, pero no podía. Entonces yo me los quedaba mirando como los bebés para ver la kenosis de sus labios, la expresión de los labios, los gestos. Y yo veía que hablaban como muy rápido. Entonces yo oraba así para ver si podía hablar en lengua y no venían las lenguas. Pero me parecía aburridísimo el culto de oración. Y lo segundo que notaba es que esas viejitas eran las viejitas de oración de la iglesia, pero eran las viejitas más amargadas de la iglesia. Entonces yo tenía una idea de que orar era como ser amargado. Y entonces cuando nos convertimos, mi mamá nos veía jugando y decía: vayan a orar, ¿verdad? Y cuando la gente se convierte, a veces habla como la Reina Valera 1960.
Entonces mi mamá nos veía y decía, vosotros oráis en todo tiempo sin cesar. Y eso era como una cosa compleja. Yo me sentaba sobre la rodilla y me acordaba de muchas cosas. Y me gustaba orar cuando había vigilia, porque yo me tiraba de rodillas en la vigilia y duraba como 1 hora dormida. Esos son los pecados evangélicos. Y entonces cuando alguien me tocaba, yo le decía, estoy orando, mi corazón está velando. No, ¿cuál? Llevaba 1 hora dormido. Edward Bones, que es uno de los predicadores que más habla de la oración, cayó en una crisis existencial y se fue a orar. Y el Señor le dijo, ora. Y él dijo, me gusta esta expresión, la oración es una obra humillante. Abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y señala nuestra bancarrota espiritual. Todo esto es duro para la carne. Es más fácil no orar que soportar la humillación. Entonces fui entendiendo que orar era un equivalente a humillarme delante de Dios. Entonces para la carne orar es tan difícil, porque cada vez que estamos orando nos estamos humillando delante de Dios. Y la gente en las iglesias dice que yo no soy orgulloso. ¿Quién dijo? Y no oran. En una encuesta que hicieron sobre la vida de oración de los pastores, arrojó que el 95% aseguró que solo ora 5 minutos. Si esa es la relación de los líderes, ¿cómo estará la iglesia? O sea, si los líderes no oran, ¿cómo estará el resto de la iglesia? ¿Aló? Porque es necesario orar. Siempre no, la iglesia, uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe orar? ¡Claro, mi hermano! Y vamos a orar y duramos media hora chismeando y 15 minutos orando. Es más, la oración es una excusa para contar un chisme. Te llamo para que ores. Y después viene el chisme y no oraron, ¿verdad? La oración es como una calle de doble vía donde el hombre se encuentra con Dios y Dios con el hombre. El que ora no tiene que decirlo, eso se nota. Entonces yo veía que estas viejitas de oración tenían como una competencia. La una decía, oré 4 horas y la otra 5. Y yo decía, yo oré con el minuto de Dios. Y yo veía que competían, entonces yo ponía un reloj y yo decía, ay Señor, ya llevo media hora. Y entonces buscaba como una cartilla y comenzaba a orar por todos los departamentos de Colombia. Todo lo que se me ocurriera, yo oraba por eso. Recogía las peticiones de oración de la iglesia para durar la hora completa. Pero eso no me servía de nada. Porque el que ora no lo dice, se nota. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios y seguir siendo el mismo. Es como una vela, no se puede encender y seguir igual, se derrite. Punto. La primera idea que tenemos de la oración es que la oración sirve para una cosa, para pedir. Eso nos encanta a los evangélicos. Tiene un problema, ore y siembre, dirían en algunas iglesias. En otras dicen, ore y selle. Bueno, aquí decimos ore. Y aprendimos que con la oración podemos como torcer el brazo a Dios. Y la gente se esfuerza cuando tiene un problema en la oración. Eso es increíble. Cuando alguien tiene un problema, recurre a todos los cultos de oración. Pero la verdadera necesidad de la oración no es pedir. La verdadera necesidad de la oración es encontrarnos con Dios. Y es que cuando uno mira los grandes padres de la iglesia, Martín Lutero, cuando mira a San Agustín, cuando mira a Wesley, revolucionaron su momento y todos esos hombres tuvieron algo en común, una vida de oración. ¿Aló? Dios nos está esperando en su presencia para producir cambios profundos. Cuando la gente ora, ora para que Dios cambie circunstancias.
Dios no cambia las circunstancias únicamente en la oración. Dios cambia al que ora para que el que ore sea cambiado y pueda cambiar su circunstancia. ¿Cuántos estamos orando? Santo Señor. ¿Saben qué es lo primero que es transformado cuando nosotros oramos? ¿Saben qué es lo primero que Dios transforma cuando usted ora? Pues a nosotros mismos. A nosotros mismos Dios nos transforma. Y a veces en la iglesia tenemos como un mundo de reglas para que la gente cambie. No, si la gente no tiene vida de oración, si la gente no tiene vida de altar, va a estar luchando contra su carne y va a llegar un momento en que se va a cansar, porque la oración produce santidad. Amén. Y en esa época creíamos que la santidad era un mundo de reglas. Hace algunos años yo fui a una iglesia a predicar y llegué sin corbata y el pastor estaba como molesto porque yo no llevé corbata. Entonces él me buscó una corbata. Entonces se dio cuenta la razón por la que yo casi no uso corbata, y es que no me cierra el cuello. Pero son formas litúrgicas. Eso no es la esencia del cristianismo. Eso no produce cambios en la vida de la gente. Yo no podía predicar sin la corbata y estaba ahorcado. Una cosa compleja, ¿verdad? Los enemigos más serios de la oración son los dardos del maligno. Esto es apenas la introducción, no he leído ni el texto bíblico. Los dardos del maligno. Pablo enseña en Efesios que debemos cuidarnos de los dardos ¿de qué? Del enemigo. Y los dardos están diseñados para que no oremos. Todas esas tretas elaboradas por el laboratorio más viejo del mundo busca que no podamos orar, busca que aplacemos la oración. Son las tretas que hacen sonar los teléfonos. Los timbres de la puerta producen sueño, flojera, las visitas inesperadas, en fin, una lista interminable de cosas para que usted no ore. ¿A cuánto nos ha pasado que comenzamos orando y nos acordamos de la novela? Quien diga lo contrario es un mentiroso. ¿Aló? Usted se acordó y de pronto usted dice, ¡ay, sí, yo estoy orando! Eso son dardos del maligno. Usted va a orar y le cae una bostezadera impresionante, ¿cierto? Usted va a orar y usted siente todo el sueño del mundo y se acuesta y no se puede dormir. Usted va a orar, le suena el teléfono, llega alguien inesperado. Son dardos del enemigo para que usted aplace la oración. La vida de oración de un cristiano va a determinar su crecimiento espiritual. ¿Cuánto crecemos? Se debe a qué calidad de vida de oración tenemos. Fíjense que he tratado de ir quitando los mitos acerca de la oración. No se trata de cuánto oramos, de cuánto repetimos, porque esto se va poniendo bueno. Yo no sé cuánto tengo, pero yo me voy a olvidar del reloj. A través de la oración, el Señor puede hacernos libres de pecados. Y hay gente que pelea con los pecados y no ora. Si no ora, no vas a poder ser libre de los pecados. Pero usted es afectado por la santidad de Dios cuando ora. Porque usted está cerca de Dios. Podemos ser un Saulo o un Samuel. Podemos ser un Judas o un Pablo. Pero Pablo el apóstol, claro está. A mí me llama la atención un ministerio en la Biblia. Y es el ministerio de Sansón. La Biblia dice que Sansón oró una sola vez en su vida. Y Sansón tenía un ministerio extraordinario. A él no lo anunciaron los ginecólogos, la partera, lo anunció un ángel, dijo, un hombre de Dios va a nacer. Y su ministerio era destruir los enemigos de Dios. Pero él tenía una profunda debilidad crónica. No le gustaban los de la iglesia, sino los de afuera de la iglesia. Le gustaban las filisteas. Y entonces él veía a las israelitas y decía, son feas.
Y miraba a la filistea y decía, son lindas las filisteas. Y una filistea terminó arrastrando su ministerio. Cuidado con las filisteas, muchachos. ¿Aló? Toma esa palabra, Raúl. A veces cuando predicamos estas cosas hay que tener gozo porque son difíciles de digerir. Y él vio a la filistea lo enamoró, lo sedujo, le sacó toda la verdad, le cortaron las trenzas y cuando abrió o volvió, porque cuando ya no habían ojos, le habían sacado los ojos, volvió en sí, fue que oró Sansón para pedirle al Señor que lo perdonara y le devolviera las fuerzas. Y con las fuerzas se cayeran las columnas del templo y derribara a sus enemigos. Sansón ese día murió sin cumplir la obra de Dios y con una vida de oración extremadamente pobre. Hay muchos ministros sin vida de oración, muchos teólogos sin vida de oración, mucha gente sin vida de oración. Ahora sí, vamos al texto bíblico, Mateo capítulo 6. Voy a pedir que tengan la Biblia abierta esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6:5. Cuando lo tenga, dígame amén. Este hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la vida doctrinal de la iglesia neotestamentaria, es decir, de nosotros. Lo que nosotros debemos aplicar está ¿dónde? En el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús enseñó acerca de la oración. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen todos? Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando oren, miren ustedes, Jesús está diciendo, ¿cuándo qué? Oren. Es decir, la Biblia insiste que la oración es algo permanente en la vida del creyente. Entonces lo primero que dice es cómo no debemos orar. Cuando oren, no sean como los quienes, hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente ¿qué? Los vea. Lo primero que el Señor dice es no oren con hipocresía. Lo primero que la oración no es una vitrina. No es un concurso de cuánto hemos orado. Hermano, yo vengo de 40 días de ayuno. Eso no se dice. Yo fui a una iglesia y yo estaba impresionado. Estaban todo el grupo de servidores, de ujieres, y todos hablaban en lengua. Y yo decía, qué gloria en esta iglesia. Y yo me senté en una de las alas de la iglesia y de pronto venía un niñito corriendo y era hijo de una de las ujieres. La mujer en instantes cambió del cielo al infierno. Dejó de hablar en lengua, cogió al niñito, lo lavó, lo planchó y le dijo 4 vulgaridades. Y después volvió a hablar en lenguas. Impresionante. ¡Qué gloria! Porque el orar no es una expresión para ser vistos por la gente. Y Jesús cuando hablaba de los hipócritas estaba hablando de los fariseos. Y los fariseos todo lo que hacían era para que la gente los alabara. Su recompensa, cuando la Biblia dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa, lo que está afirmando es que su recompensa es que los hombres lo vean. Pero el cielo no los está escuchando. Hay mucha gente que lo escucha el hombre, pero no los está escuchando el Dios del cielo. Entonces la oración no es una expresión de ¿qué? De hipocresía. Y sigue diciendo, les aseguro que ya tienen toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, ¿cómo debe orar un cristiano? Según Jesús. Entra en tu cuarto. ¿Dónde vas a entrar? Ok. Cierra la puerta y ora ¿a quién? Tremendo, ¿verdad? Que está en lo secreto, así tu Padre que te ve lo que hace en secreto te recompensará.
Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. En la versión del 60 dice, no hagan vanas repeticiones, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas. Se va poniendo bueno. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ¿qué? Tremendo. Esa es la introducción que hace Jesús acerca de la oración. Así que Cristo indicó a sus seguidores que habían 3 cosas que ellos deberían considerar en la vida de oración. Número 1, el entorno de la oración. El Señor dice que cuando oremos debemos orar en la intimidad, buscar su presencia y apartarnos a solas con Él. Tremendo, ¿no? El Señor está diciendo, debes reservar un espacio, un lugar para que puedas levantar allí un ruego, una oración. En la versión del 60 se le llama el lugar secreto de la oración. Muchos de nosotros no hemos reservado ese lugar, ese espacio para poder hablar con Dios. Fíjense ustedes que está diciendo que la oración es una expresión también individual del hombre con Dios. Y hay gente que se alimenta de la oración grupal. Hay gente que dice, oren por mí, oren por mí. No es oren por mí, ora y busca tú el rostro de Dios. Aleluya. Somos como un tren. Nos encanta ponerle nuestras cargas a otros. Nos encanta darle a otros nuestros problemas. Y esta mañana usted tiene que salir de aquí decidido a tener un lugar, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo donde los celulares se apaguen, un tiempo donde todo queda atrás y es el momento entre usted y Dios. Tenemos que lograr tener momentos de comunión con Dios. Número 2. El Señor habla acerca de la motivación de la oración. Tiene que ver con lo que nos mueve a orar. Jesús advierte no orar bajo la sombra de la hipocresía. Y la gente a veces le dice a uno, ay hermano, ore por mí. Y uno viene y le pregunta, ¿por qué quiere usted que ore? Dios lo sabe, hermano. Cuando usted ore, ya Dios sabe de lo que le estoy pidiendo. O sea, son motivaciones escondidas que no quieren hacer públicas. Mire, y en la iglesia se inventan cosas raras, doctrinas raras. Un día comencé yo a oír a una gente en la iglesia decir, ahora, toda oración contraria en el nombre de Jesús es desautorizada. Y yo dije, ¿cómo así que oración contraria? Así que llamé a la hermana y le dije, hermana, hágame un favor. Yo quiero que usted me explique qué es eso de oraciones contrarias. Ay, usted no sabe. No sé, no tengo ni idea porque eso no está en la Biblia. Oraciones contrarias es que otra persona ora para que a usted le vaya mal. Ok. O sea que la idea que usted tiene en la cabeza es la siguiente. Que yo voy y oro al Señor y digo, Señor, sabotea ese culto. No los toques, no los bendigas. Dios me oye y Dios manda maldiciones. Y luego usted ora a Dios para que ya Dios revierta esa orden. Esa persona nunca ha leído la Biblia. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Aló? Y luego para buscarle como sustento bíblico me dijo, además la palabra dice que Dios bendice a los que nos maldicen y bendice a los que nos bendicen. Y le dije, eso se lo dijo a Abraham. A nosotros nos dijo, bendice a tus enemigos. ¿Cómo les quedó el ojo? Abraham fue el que le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir
Y a nosotros nos dijo, bendigan a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, no les devuelvan mal por mal. Gloria a Dios. Es la esencia del cristianismo. Tú me escupes, yo te devuelvo con amor. Es que Cristo nos pide cosas elevadas. Eso no se logra con puro cuento de corintellado. Eso se logra con una vida de oración. ¿Aló? ¿Cuál es la motivación que te lleva a orar? ¿No? A mí también me enseñaron que una de las motivaciones era que si uno quería ser usado por Dios tenía que orar. Entonces gran parte de la esencia de mi oración era, Señor, úsame, que fluyan los dones. A veces tenemos motivaciones equivocadas. Y el Señor habla acerca de las motivaciones de la oración cuando dice, y oran mal. Porque oran para sus propios deseos, para sus propias concupiscencias. ¿Hola? Hay que oírnos cómo oramos. Y lo tercero que el Señor dijo fue la esencia de la oración. Es decir, es la estructura que Jesús presentó de cómo debíamos orar. Y eso es lo que hemos llamado el Padre Nuestro. Nosotros cogimos eso como la religión nos enseñó, un ritual. Así que el Señor, cuando sigue hablando de la oración, no me voy a meter hoy con el Padre Nuestro porque quiero profundizar en otros temas. Cristo también habló de 3 dimensiones que tiene la oración. Y esa nos encanta. Pedir, buscar y llamar. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Decimos que esa es un versículo para aprendernos todo, ¿cierto? Pero fíjense algo profundo que está Jesús enseñando. Jesús dice que la oración tiene 3 dimensiones: pedir, buscar y llamar. La mayoría de nosotros nos quedamos en la dimensión del la tenemos clara. Es más, el 98% de nuestra oración se trata de pedir. Y entonces uno comienza a orar y uno dice, Señor, te doy gracias porque eres bueno, misericordioso. Y a veces yo siento que no se lo estamos diciendo a Dios sinceramente, sino que tratamos a Dios como cuando vamos a buscar un lobby o buscamos el beneficio de alguien. Primero le hacemos toda la lambonería, la salomería. Ay, es que usted es bueno, es que usted es divino. Me han hablado maravillas de usted y nosotros ni los creemos, necesitamos el favor, porque los seres humanos somos completamente utilitarios. Y la idea que ha dado la teología de la prosperidad acerca de Dios es que Dios es como la lámpara de Aladino. Usted la frota, Dios sale y te dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Esa no es la idea del Dios de la Biblia. Es más, a la gente no le gusta el Dios de la Biblia. Y entonces la gente toma los versículos bíblicos como, pídeme y te daré por herencia las naciones. Aleluya. Y entonces después que lamboneamos a Dios, porque no es que lo alabamos, lo lamboneamos, entonces comenzamos a pedirle, traemos una lista. Padre, yo te pido que toques a Julana, que cuando ella entra a la iglesia sea tocada por ti, que le ponga la mano Julano de tal, que no sea Sutano, porque ese está inmundo. Y llevamos como un orden, ¿no? Y toda la oración se basa, ¿qué? En el pedir. Y gente que lleva años orando y orando y orando por lo mismo. Ya Dios te dijo, no. El no de Dios es mejor. Y entonces el Señor dice que hemos relacionado la oración solo con el pedir. Pedir siempre es más fácil. El problema está en la postura que eso nos ha hecho ignorar lo más sublime de la oración, y es el buscar y el llamar. ¿A quién buscas y a quién llamas cuando oras?
Cuando te quedas en el pedir, desconoces el rostro que no has visto. Cuando llegamos y dejamos el pedir y comenzamos a buscar su rostro, nos vamos a encontrar con Él, porque el que busca, si buscas, ¿a quién vas a encontrar? A Cristo. Fíjense ustedes lo utilitario que somos. Queremos la mano de Dios, pero no queremos ver el rostro de Dios. Tremendo, ¿verdad? O sea, somos tan utilitarios, queremos el favor de Dios, pero no queremos a Dios. Como esos cultos de oraciones me costaban, yo decía, ¿por qué me cuesta orar tanto? Yo comencé a orar al Señor y decirle, enséñame a orar. Encontré esta palabra de los discípulos y dije, enséñame a orar porque no sé orar. A mí me enseñaron a orar, Señor, de una manera extraña. Yo veo que eso es un palabrerío. Y un día el Espíritu Santo comenzó a venir. Y la oración era que yo no podía abrir la boca. Yo estaba callado y lloraba. 2 semanas y en la misma. Y entonces de atrevido, uno es atrevido, ¿no? Le pregunté al Señor, Señor, no he podido orar. Me caen unas ganas de llorar. Y el Espíritu Santo me dijo, a veces las palabras no son suficientes para estar en la presencia de Dios. A veces el gemido de un corazón habla más que la boca tuya. Y en ese momento entendí que no era que estaba llorando, estaba gimiendo, estaba orando de otra manera. Entendí que no necesitaba palabras rebuscadas para adorar a Dios. Yo lloraba y decía, te doy lor, te doy honra, alabanza, exaltación. Y a Dios sabe todo eso. Dios lo que necesita es que el corazón que se lo diga sinceramente. Y entonces comencé a descubrir en la oración que yo podía hablarle a Dios muy tranquilamente. Y a veces yo llegaba a la oración y le decía, ¿sabes qué, Señor? No tengo ni ganas de orar, pero lo voy a hacer. Y el Señor se venía y se manifestaba. Y a veces llego a la presencia del Señor y le digo, ¿sabes qué, Señor? Ese hermano, esa hermana me tiene aburrido. O tú te lo llevas o yo te lo mando. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Usted tiene que decirle a Dios lo que le molesta. Usted tiene que ser sincero con Dios. Recuerden que lo primero que Dios dijo es, no sean hipócritas. Y Dios espera que nuestra oración sea completamente sincera, pura, real. Yo una vez vi un tipo en una iglesia que hizo y deshizo. Y yo dije, le va a ir mal. Porque a la gente que ora mal, le va mal. No, al mes tenía una iglesia enorme. Y yo fui y le dije al Señor, ¿cómo así que has bendecido a un tipo de eso? ¿Qué es eso? Eso no está bien. Y el Señor me dijo, bendícelo porque hay envidia en tu corazón. El Señor llegó al problema, a la raíz del problema. En verdad yo sentía envidia de que los malos hubiesen progresado. Cuando estás en la presencia del Señor, el Señor hace que brote lo que está escondido del corazón. ¡Aleluya! ¿Están aquí, iglesia? Entonces hay que llegar a ¿qué? Al llamar y al buscar. Hay que comenzar a disfrutar la presencia de Dios. Cuando disfrutamos la presencia de Dios, Dios se encarga del resto. Disfrute la presencia de Dios. Disfrute estar en su presencia. Ningún ser humano puede acercarse a Dios y permanecer igual. No se preocupe por el discurso de la oración.
No se angustie por las palabras, no se ponga a medir tiempos, no estamos compitiendo, sino tiene que decir, deje que el corazón hable. Sin vida de oración no hay santidad. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro. Es la primera vez que los judíos oyen ahora a su Señor, no como un Dios distante, sino como un Padre cercano. El salmista lo había llamado Señor, lo había llamado Pastor, pero Jesús irrumpe en el momento y dice, Él es Abba Padre, Padre mío, Dios es cercano. Y les está diciendo el Señor a sus discípulos, digan, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. La primera verdad que revela la oración de Jesús es que Dios es tu Padre. Y Jesús amplía ese pensamiento más tarde cuando dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ah? Dios es Padre tuyo. Y Dios como Padre te va a dar cosas buenas. Lo que pasa es que a veces lo bueno de Dios no nos gusta. Ese es el problema. Y luego dice, santificado sea que habla acerca de la santidad. Y luego trae una palabra profunda. Venga tú. La oración trae el reino de Dios. Y luego ¿qué dice? Hágase tu voluntad en el cielo. La oración nos revela la voluntad de Dios. La oración nos trae las leyes de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Se les olvidó? Hágase tu voluntad como en el cielo. Luego ¿qué dice? Perdónanos como nosotros también perdonamos. La oración está ligada a un corazón sano. Y de eso voy a hablar más adelante. Por eso no voy a ampliar en este momento. Y luego habla de que traigas el pan de ¿qué? De cada día. Miren ustedes, danos el pan de ¿qué? De cada día. Y aquí viene algo tremendo. La oración nos permite desarrollar la provisión de Dios. La oración nos permite desarrollar la generosidad con Dios. Dios no necesita nuestras monedas. Dios no necesita nuestros billetes. Dios no nos necesita a nosotros. Pero Dios sí nos dio una orden. Sostener su obra. Y si usted quiere el pan del día, tiene que llevarlo a la oración. ¿Me he hecho entender? ¿Quieres tu provisión? Tu provisión está en el secreto de la oración. Y luego dice algo poderosísimo. Líbranos del mal, líbranos de la tentación. Se dan cuenta que mantenerse en la vida cristiana es el resultado de una vida de oración. Cuando alguien ha caído en una tentación es porque previo ha abandonado el altar de la oración. Antes de la caída se comienza a descuidar el altar de la oración. Las iglesias estamos llenas de programación, estamos llenas de cuanto evento, pero hemos olvidado lo esencial de la vida cristiana, la vida de oración. Yo no estoy hablando de un hábito. No estoy hablando de una disciplina, estoy hablando de una vida de oración. Cristo tuvo una vida de oración. Cristo podía estar cansado y se iba a solas a orar. Cristo hizo 3 advertencias al enseñarnos la oración. Orar en secreto, no orar con hipocresía
y evitar las vanas repeticiones. Mire esta perla que le voy a soltar esta mañana. Vanas repeticiones. Las vanas repeticiones son las oraciones de los necios. Yo les dije a ustedes ahorita, los cristianos casi todos oramos iguales. Usted los oye y eso uno los identifica. Porque lo que hemos aprendido de la oración es a repetir. Antes la gente andaba con una tarjetica, entonces la oración del día, la oración del guía, del transporte, de esto, de lo otro. Y así aprendimos en la vida cristiana. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos va a mostrar una gran verdad. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Están aquí o se fueron? Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como ¿quién? Como Dios, ni darle gracias. La Biblia está hablando de la gente necia y dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué sucede cuando yo tengo una vida de vanas repeticiones? Cuando mi vida de oración es vanas repeticiones. Voy al camino de los necios porque las muchas palabras no producen sabiduría. Es un palabrerío lo que a veces tenemos. Y lo que finalmente Pablo está diciendo es que la necedad traerá consigo idolatría. Y aquí viene. Uno va a ciertas iglesias y la gente se inventa cosas raras. Entonces te sacan un agua que trajeron del río Jordán. Entonces cuando usted se baña en la mañana tiene que echarse el agua del río Jordán. Y la gente siente que si no se echa esa agua no está bien. Y nos inventamos una cantidad de ritualismos. Yo les aseguro que una oración sincera podrá cambiar el curso de la vida de una persona más que cualquier ritual. Y a la gente ahorita, ¿verdad? Le gusta ir donde hay profecías y la gente le gusta que Dios le hable, pero que le hable cosas buenas, lo que ellos quieren oír. ¿Hola? Y Dios no siempre nos va a hablar lo que nosotros queremos oír. Dios nos va a decir lo que no queremos oír a fin de que cambiemos, a fin de que seamos perfeccionados. Dios quiere moldear tu carácter. Así que cuando caemos en vanas repeticiones, vamos a caer en el camino de los necios. Y el Señor dice, no hagan vanas repeticiones. Usted no ve a los evangélicos como ahora. Una vez fui a una iglesia y yo salí asustado. Estaban coordinando y la mujer decía, el gallo negro lo reprendo, el gallo gris, el gallo plateado. Yo miraba a todos lados para dónde estaban los gallos. Todo, y era como ella estaba haciendo como guerra espiritual. Y en la guerra espiritual se han inventado cuánto cuento hay. Lo que los cristianos no saben es que la mayoría de los que escriben libros de guerra espiritual son gente que practicaron el ocultismo, que anduvieron con Satanás, padre de la mentira, y vienen y nos enseñan eso como si fueran doctrinas bíblicas. Y ven el camino de las hormigas y ven la salamanqueja y comienzan a reprender al diablo. Satanás, te reprendo ahora. Y el diablo dice, ¿y esto qué me están llamando? ¿Aló? Gente extraña.
Y la hermana oraba y sacaba el gallo negro y el gallo negro no salía. Impresionante. Son locuras que a veces las volvemos, ¿qué? Doctrinas. Doctrinas. No podemos orar cuando el corazón no está sano. Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Tienen la Biblia abierta, verdad? Mateo 5, 23. ¿Lo tienen, iglesia? Esta mañana están como muy callados. Sospecho que el Señor les está hablando. Mateo 5, 23. ¿Lo tienen? ¿Dónde está Alexis? Se fue. Mateo 5, 23 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Fíjense ustedes, para Dios es más importante el corazón sano que la ofrenda. En otra iglesia, no aquí, a uno le dicen, deje la ofrenda y después se arregla. Es más, selle para que Dios reconcilie su corazón. A la gente le gusta eso, porque para la gente es más fácil dar un billete que pedir perdón. Y fíjense, la oración tiene que ver con una expresión de perdón. Pablo dice en Colosenses que el Señor anuló toda acta de decreto que nos era, ¿qué? Contraria. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, debes perdonar 70, el Señor no estaba multiplicando. Imagínense que nosotros lleguemos al pecado número 1001, y el Señor diga, a ver, Francisco, yo no te puedo perdonar porque eran hasta 1000 pecados que yo podía perdonar. Estás en el 1001. No hay perdón para ti, ya no hay redención para ti. Eso es lo mismo que hacen muchos cristianos cuando dicen que te perdone Dios, pero yo no. O sea, que Dios es más generoso para que tú lo puedas perdonar. ¿Aló? Y es que los cristianos tenemos una idea, que el perdón es olvido. Y el perdón no es olvidar, uno no se programa para olvidar. El olvido es una enfermedad. Y esa idea, ¿sabe de dónde la sacamos? Cuando el profeta Miqueas dijo que el Señor borra tus pecados y los olvida y los lleva en la más profunda mar. Ese es un lenguaje figurado, porque a Dios no se le olvida nada. Dios sabe todo lo que tú haces. Y no es que Dios se las tire de pendejo, no. Es que cuando tú te arrepientes, Dios omite verte con los ojos de juicio y te ve con ojos de misericordia. Así tenemos que ver a quien nos ha ofendido. Condicionamos el perdón. Yo te perdono, pero... Y entonces la falta de perdón, el no perdonar, va a ser un estorbo en nuestra vida de oración. Es más, lo que el Señor está diciendo es que Él no nos va a escuchar mientras no podamos resolver los asuntos del corazón. Cuando el corazón no está sano, no puede oírse esa oración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, y decirle al Señor, odio a esa persona, la detesto, me cae mal. No puedo perdonarlo. Porque el perdón es un acto divino y como usted no puede, en medio de su oración el Señor va a decir, yo te perdono como tú has perdonado. Y Dios va a producir el poderoso poder del perdón. Miren todo lo que conjuga la oración. Y faltan muchos más elementos. Entonces, mientras no seamos sanados del corazón, vamos a vernos afectados para poder tener una vida ¿de qué? De oración. Dios no quiere tanto que a veces nos llenamos de requisitos. Hay gente que tiene
muchas cosas, muchos elementos, muchas ideas. Dios lo que quiere es que usted tenga una vida de oración, porque si sus ideas vienen del corazón de Dios, Dios hará funcionar esas ideas. La gente que quiere servirle a Dios, lo primero que tiene que hacer es buscar el rostro de Dios e ir a estudiar la Biblia. Sin intimidad con Dios, no podemos presentar a Dios. Sin estudiar su palabra, no podremos entender las verdades de Dios. ¿Cuántas veces usted había leído este pasaje de la oración? Y miren todos los elementos que hemos enseñado. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién enseñó todo sobre la oración? Jesús. Si Jesús se detuvo a enseñar sobre la oración, Jesús está hablando de la importancia de orar. Y la Biblia dice, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre. Cuando la gente me dice a mí, es que yo me levanto por la mañana, me monto en el carro y en el carro voy orando, eso está bien, pero eso no es lo que la Biblia dijo. Jesús dijo, ten un lugar de oración. Y tenemos siempre excusas para dilatar la oración. Yo oro en todo tiempo, pastor. Usted no ora en todo tiempo, usted se ora cuando se acuerda. Y el Señor no quiere que oremos cuando nos acordamos, el Señor quiere que oremos en todo. La Biblia dice, oren sin cesar. Y también la Biblia dice, oren unos por otros. Les hago una pregunta, ¿cómo está nuestra vida de oración? No tienen que responder, ya su silencio lo dijo todo. El rey David dijo en el Salmo 141:2, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. David fue un hombre que entendió la vida de oración. David logró toda su expresión poética orando. ¿Cómo nació el Salmo 23? En una vida de oración. Porque la oración es un acto humillante y la humillación es un acto de adoración a Dios. El Señor quiere que oremos. ¿Cuál es el principal problema de la oración? Ya lo hemos dicho, pero hay otro elemento importante y es que la gente dice, no tengo tiempo para orar. Y gente descarada que le dice al Señor, Señor, pon una horita más. El Señor no va a poner 25 horas porque tú has desorganizado tu tiempo. Tenemos que organizar nuestro tiempo. Porque el tiempo que le damos a Dios dice quién es Dios para nosotros. Hace algunos días, antes de comenzar el culto, unos hermanos comenzaron a orar. Y yo pude oír a una mujer que tiene como 50 años en el evangelio, si no es más. La hermana le dijo, por favor, ore, hermana. Y la hermana dijo, es que yo no sé orar. 50 años en la iglesia y no sabe orar. ¿Qué vida ha podido tener esa persona? Y con esa respuesta yo entendí por qué están las personas como están. ¿Por qué no crecen? No es el activismo religioso, no es... Es más, ustedes saben, voy a terminar con esto para que podamos orar, porque si hemos predicado de oración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Orar. Yo he entendido esto. Jesús dijo, cuando oren, oren en secreto, y yo los recompensaré, ¿dónde? En lo público. ¿Cuál es el acto público del cristiano? El culto. Así que el domingo debería ser una manifestación de lo que ha ocurrido en secreto durante toda la semana. Pero la gente viene al culto y oye una prédica como esta y dice, hoy el Señor no me habló.
Porque lo primero que la gente trajo fue un mundo de problemas y esperaban una palabra que dijera, hoy Dios va a resolver tu problema. Tu problema se resuelve en oración, tu problema es que no oras. Tengo unos hijos rebeldes y el Señor no me habló. Claro que te habló. El Señor, cuando habló de la oración, enseñó una parábola de la viuda y el juez injusto. Y nos enseñó que debíamos orar por las cosas que son justas. Y parte de las cosas que son justas es orar por nuestros familiares que no se han convertido al Señor. Pero como la gente trae un tren de problemas, no puede disfrutar la presencia de Dios porque está tan preocupada de que Dios reciba el correo de los problemas de ellos. ¿Aló? Cuando uno trabaja en ciertas áreas atendiendo gente, uno recibe el problema de la gente y al final del día uno se siente atribulado, es tremendo. Y cuando alguien llega con una actitud de agradecimiento, te cambió el día. Y tú sientes que volviste a conectarte con la razón de ser de lo que haces. Exactamente. Cuando nosotros llegamos a Dios, no con una lista de peticiones, sino con un corazón humillado, el Salmo diría, y Él ve de lejos al altivo, mas al humilde de cerca. Esa expresión de cerca me recuerda como cuando uno tiene hijos pequeños. Usted cuando tiene hijos pequeños, usted se vuelve pequeño con ellos y usted le habla en el lenguaje de ellos. Dios se hace pequeño cuando un corazón se hace pequeño delante de Él.